A nuestra hermana que está ahí en la última silla allí, amén. Ella el otro día vino, me tocó la puerta y estaba en la radio en el día, me dijo: yo quiero venir a la iglesia, ya. Así que ella, una hermana anciana, había que a la vueltecita, ya. Y ese día, el culto pasado, le decía a mi hijo, yo lo llamé, le dije: estate pendiente de la puerta, sale acá ratito a mirar a ver si viene. Y me decía que no había podido venir ese día, pero hoy día pudo llegar ahí, en el medio de la oración llegó. Así que bendecimos la vida de nuestra hermana que está allí, amén. Así que Dios le bendiga, bienvenida a la casa del Señor, amén. No hay nada mejor que poder ver a alguien, escúcheme bien, con ese deseo de buscar a Dios. Escúcheme, con ese deseo de buscar a Dios, ¿sí? No hay mejor cosa más gratificante que ver a alguien con ese deseo de buscar a Dios, porque nosotros, teniendo todas las condiciones para hacerlo, nos cuesta. Por eso trae gozo, eso me da alegría, y uno ve un propósito de Dios ahí. Uno ve un propósito de Dios al tiro ahí, ¿me entiende? Y cuando uno ve ese propósito a través de lo que está escrito, uno sabe que Dios también va a suplir esa necesidad, esa hambre, ese deseo que hay en el corazón de ella también, amén. Así que le bendecimos. Mire, le entrego saludos de parte de los pastores. Usted sabe que ando en Santiago, llegué hoy día en la madrugada, ando muy cansado, pero llegamos hoy día, gracias a Dios, bien. Tuvimos la reunión, una hermosa reunión, un hermoso tiempo, y yo creo que algo Dios está preparando en medio de eso, donde usted y yo no sabemos, no vemos nada. En ese secreto Dios está preparando algo, amén. Yo creo que este año terminamos el año, escúcheme, en bendición, amén. Así lo hemos declarado. Estamos allí en el silencio orando, buscando al Señor. A lo mejor las cosas no se ven como se tienen que ver. A lo mejor hay muchas cosas que han pasado en medio de este año, pero yo sigo creyendo en esa palabra que recibimos, en que vamos a ver ese poder de Dios, que vamos a ver ese resultado, que vamos a ver esa gloria, que vamos a ver ese activar, ese avivamiento. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuáles eran las tres? ¿Cierto que sí? Concreto, tangible y transformador. Amén. Vamos a ver cosas nuevas de parte del Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Mire, ¿sabe usted que la vida? Por eso le entrego los saludos a nuestro pastor Fernando, también de la pastora Toti allí, la pastora principal, la esposa del pastor Israel, nuestro pastor principal también, perdón, el pastor, principal, amén, el pastor Fernando, el pastor también de la misión, el pastor Israel, y nuestro pastor Sergio también, que ayer estuvimos ahí compartiendo con muchos pastores en un tiempo hermoso allí en la presencia del Señor. Bien, mire, ¿sabe usted que la vida del ser humano, así como la vida de cada hombre, de cada hijo de Dios, está hecha de pequeños detalles? ¿Sabía usted que la vida del ser humano está hecha de pequeños detalles? ¿La vida del cristiano está hecha de pequeños detalles? Claro, nuestra vida está hecha de pequeños detalles. La vida del creyente cristiano está hecha de pequeñas cosas del día a día. Escuche bien, cosas que por lo pequeño que sean, son cosas que merecen, escúcheme bien, toda nuestra atención. Porque a través de pequeños detalles Dios se glorifica, a través de pequeños detalles Dios nos habla, a través de pequeños detalles Dios nos va perfeccionando cada día, dice la Escritura, ¿o no? Entonces la vida suya y mía está hecha de pequeños detalles, porque nuestra vida está hecha, le decía, de pequeños detalles. Nuestra vida está hecha de pequeñas cosas del día a día que puede a lo mejor que parezcan sencillas, pero no lo son. Escuche bien, ¿y sabe por qué? Porque puede que usted quiera ver a lo mejor una obra terminada en eso tan sencillo que usted ve, porque ¿cuántos de nosotros quisiéramos ver en las cosas pequeñas cosas terminadas? ¿No le gustaría a usted que cuando empieza algo ya terminarlo? ¿Sí o no? Claro, que cuando empezamos a hacer algo, ojalá lo pudiéramos terminar al tiro, o que si plantamos algo, ojalá pudiéramos ver al tiro como del fruto. Claro. Pero la vida, como le dije, está hecha de pequeños detalles. ¿Sí? Nuestra vida está hecha de pequeñas cosas del día a día que puede que parezcan sencillas, pero no lo son. ¿Y quiere saber por qué? Porque puede que usted quiera ver, le dije, una obra terminada en eso sencillo que usted ve. Puede que usted lo quiera ver. Pero recordemos siempre esto. ¿Por qué? Porque puede ser que el maestro de esa obra todavía esté dándole sus toques finales, ¿o no? Por eso la Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros la sigue perfeccionando primero, ¿cierto que sí? Hasta que el día es perfecto, o sea, sigue dándole los retoques. ¿Sí? Hay una obra que Dios no ha terminado ni con usted ni conmigo, sino que cada día Dios sigue dándole los retoques. El maestro de esa obra la sigue perfeccionando, dice la Biblia, cada día. Pero lo que Él empezó, Él lo termina, como dijo Walter. Amén. Él lo va a terminar, pero a través de irla
retocando, perfeccionando cada día en nosotros. Escuche bien, usted y yo somos obra de Dios, somos hechura de sus manos. Ya, porque puede que usted quiera ver una obra terminada en eso sencillo, le decía yo, que usted ve. Pero recordemos siempre esto, ¿por qué? Porque puede ser que el maestro de esa obra todavía le esté dando esos toques de perfección. Acuérdese que la Biblia dice que el que empieza la buena obra en nosotros la irá perfeccionando de día en día también en nosotros. Entonces es eso lo que sucede en ese tiempo de espera, mientras que ese maestro, ese maestro que hizo esa obra, escúcheme bien, es lo que va haciendo en nosotros en ese tiempo en donde muchas veces usted no ve la obra terminada o el resultado que usted quiere en su vida. Mientras usted, por ejemplo, mientras usted plantó, Dios va haciendo en ese tiempo que usted espera el resultado, Dios va perfeccionando, va retocando, va mejorando, hasta que llega el tiempo en que usted llega a ver algo ya terminado. Amén. Pero hablábamos, ¿se acuerda? En unos mensajes pasados de que todo tiene un proceso, entre un principio y el final, en medio hay un proceso. En ese tiempo de espera es que Dios nos capacita. Escuche bien. ¿Cuántos quieren cosas grandes? Pero primero usted tiene que capacitarse para eso, ¿no? ¿Cuántos quieren manejar? ¿Cuántos saben manejar? Porque usted puede querer hacerlo, pero si no sabe, ni por mucho que quiera, no puede hacerlo, ¿cierto que sí? Entonces necesita ese tiempo de capacitación. Y ese tiempo de capacitación es un tiempo de espera, ¿cierto? En el cual usted se capacita para llegar a conducir, a manejar, ¿ya? O sea que para todo, escúcheme, en ese tiempo de espera Dios nos capacita. En ese tiempo de espera en que Dios va perfeccionando esa obra, mejorando retocando cada detalle, le decía yo. En ese tiempo de espera Dios desarrolla nuestra fe, porque para eso es la espera. ¿Sabe para qué es lo que es? Es para Dios perfeccionar su fe. Es para Dios perfeccionarlo a usted. Es para Dios llevarlo a desarrollarse. En ese tiempo de espera Dios desarrolla nuestra fe. En ese tiempo de espera Dios nos va perfeccionando. En ese tiempo de espera Él va perfeccionando su obra, que somos nosotros. Acuérdese que Abraham, ¿cuántos años esperó para lo que Dios le prometió? 25 años. ¿Qué hizo Dios en esos 25 años con Abraham? Dice que Abraham se fue fortaleciendo en fe. ¿Cierto que sí? Para no dudar, sino que para creer y confiar que era fiel aquel que le había hecho la promesa. ¿Cierto que sí? Pero Dios lo hizo esperar, ¿cuánto? Y en esos 25 años, ¿qué hizo Abraham? Dios le fue perfeccionando su fe. Por eso dice que él creía en esperanza contra esperanza. Entonces, ¿qué produce la espera? Produce un desarrollo en nuestra fe. Por eso es que hay gente que no le gusta esperar. No le gusta, hermano, va y no, y dice no, y esto se acabó y esto acá. No le gusta esperar porque no le gusta desarrollar esa área que tiene que desarrollar, que usted y yo como creyentes tenemos que desarrollar. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice a los discípulos, esperen aquí? No se muevan, les dijo, hasta que no haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Le dijo, porque entonces me seréis testigos, le dijo, ¿cierto que sí? Primero le dijo, porque entonces recibiréis poder y me seréis testigo en Judea, Samaria y Jerusalén. Escucha bien. ¿Qué es lo que hace el tiempo de espera? El tiempo de espera, lo que hacen ustedes es que hace que su fe se fortalezca, crezca, se desarrolle para lo más grande que Dios quiere traer a su vida. ¿Me escuchó? Abraham esperó 25 años para tener a Isaac, el hijo de la promesa que no tenía. ¿Cierto que sí? Pero esos 25 años prepararon a Abraham, ¿sabe para qué? No para el Isaac. Lo prepararon para creer a Abraham en que Dios lo haría padre, ahora escuche, de lo más grande, de multitudes, de naciones. Por eso que cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a Isaac, al único hijo, Abraham no tuvo problema de llegar y llevarlo a sacrificar, levantar el cuchillo hasta que el ángel le dijo, detente. Porque ya había sido preparado en esos 25 años, escúcheme bien, en su fe para creerle a Dios, para confiar en Dios
y para hacer lo que Dios le había dicho, porque él creía que era fiel a aquel que le había prometido. Sí, él creía que el que le dijo que lo iba a ser padre de mucha gente le iba a cumplir. Entonces Abraham se preparó por 25 años, ¿sí? Y esos 25 años prepararon y desarrollaron la fe de Abraham. ¿Sabe por qué muchas veces la respuesta no llega a usted? Porque no nos gusta la espera. No nos gusta la espera, por eso somos flacos, débiles en la fe. Porque la espera lo que hace es desarrollar su fe. ¿Qué hace la espera? Desarrolla su fe, pues. Entonces, cuando usted ve a alguien falto de fe, es porque no le gusta esperar. ¿Me entiende? Porque cuando la persona no aprende a esperar, claudica fácilmente. A alguien que no le gusta esperar, un ejemplo simple, en una fila, se para, hay 10, está así mirando y mira. Porque no le gusta la espera. Y al no gustarle la espera, escuche, no se determina a quedarse ahí hasta llegar a hacer lo que tiene que hacer. ¿Cierto que sí? Eso pasa en la fe del creyente cuando no aprende a esperar, a esperar, a desarrollar su fe en medio de ese proceso de espera. Desmayamos. Queremos soltar al tiro lo que Dios nos dio. Queremos soltar, queremos dejar, no queremos batallar por lo que tenemos que hacer. Le decía, y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que en el proceso tuvieron que aprender a esperar. Usted sabe que Abraham fue uno de los ejemplos más conocidos. ¿Por qué? Porque él esperó cerca de 25 años para que Dios le respondiera a la promesa de darle un hijo. Jacob, escuche bien, el nieto de Abraham, esperó 14 años para alcanzar a la mujer que amaba. ¿Se acuerda que él, arrancando de su hermano Esaú, llegó a la casa de Labán, su tío, hermano de la mamá de Jacob? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y dice que llega allá y él empieza a trabajar ahí y el tío le dice, pero ¿cómo voy a pagar tu trabajo? Y Jacob dice que había visto a Lea, que era hermoso, unos ojos hermosos, pero Raquel era de un rostro que a él le gustó. Y dice que él se enamoró de Raquel. Escuche esto. Y dice, Jacob le dice, permíteme casarme con Raquel. Labán le dijo, sí, ok, me parece, ese será tu pago. 7 años me vas a trabajar y te casarás con una de mis hijas. Ya, dijo Jacob, y la Biblia dice que él trabajó y el tiempo le fue corto, le pareció muy corto porque era, imagínense, las ganas que tenía de abrazar a su amada, de abrazar a Raquel. Y en ese proceso de 7 años, cuando cumple los 7 años de trabajo, la Biblia dice que Labán, en la noche de su boda, le trae a Lea. Y duerme Jacob con ella. Y al otro día la ve y dice, pero ¿por qué hiciste eso? Le dice a Labán, si yo quería a Raquel, yo me iba a casar con Raquel. Y Labán le dice a su tío, le dice, pero tú sabes que la costumbre es que no se casa la más joven, sino que primero se casa la mayor. Y ya había trabajado 7 años, había esperado 7 años para abrazar a la mujer que la amaba, Raquel. Y dice la Biblia que Jacob le dice, y entonces, trabájame 7 años más, le dijo Labán. O sea, tuvo que esperar al final 14 años para abrazar a la mujer que amaba. Pero en esos 14 años, ¿qué aprendió Jacob? A desarrollar su fe. Aprendió a desarrollar su fe porque curiosamente durante todo ese tiempo quien le daba hijo a Jacob era Lea y no Raquel. Raquel era estéril, no le daba hijos a Jacob. Y Jacob tuvo que, mientras trabajó 7 años más después, imagínense, mire, para poder hacerse de bienes, de riqueza. 21 años trabajó Jacob. Y en ese tiempo de espera, Dios le enseñó a Jacob a desarrollar su fe. Hasta que llega un momento en que la Biblia habla, la historia habla, de que Raquel pudo concebir
pudo concebirle un hijo a Jacob. Pero antes concibió Lea, concibió la sierva de Lea, concibió después la sierva que tenía Raquel. Todas concebían, todas le daban hijo a Jacob, menos la mujer que él quería, que él amaba. Y Jacob, aún teniendo hijas de Lea y de la sierva de Lea y de la sierva de Raquel, escúcheme, aprendió a fortalecer su fe y su confianza para creer que en algún momento esa mujer que él amaba le iba a poder dar hijos también a él. ¿Sí? Pero fue en la espera que él aprendió a desarrollar su fe. Escuche bien, vamos a ir rápido porque de verdad que si no me voy a quedar mucho ahí. Jacob entonces esperó 14 años para alcanzar la mujer que amaba. Jacob esperó 14 años para recibir la promesa de casarse con Raquel. ¿Y qué decir de José? El hijo de Jacob. ¿Sí? Porque Dios le dio un sueño a José. Pero él tuvo que pasar por un largo periodo de preparación antes de que Dios, quien le había dado el sueño, se lo cumpliera. ¿Cuántos tienen un sueño? ¿Cuántos son capaces de esperar para que Dios haga algo, le cumple su sueño? Ahí está el problema. Si el problema no está en el sueño, el problema es aprender a esperar para que Dios los cumpla, lo haga realidad en nuestras vidas. Porque ahí está nuestro problema, ni metimos nuestras manos y después de meter nuestras manos vemos que nuestras manos no trajeron nada bueno. Queremos nosotros que se haga realidad el sueño, no queremos esperar cuando es Dios el que los tiene que hacer realidad en nosotros. ¿Se acuerda lo que hizo Sara? Le metió a su sierva egipcia, a Abraham, antes que tuviera Isaac, y le trajo puros problemas hasta el día de hoy, porque metieron sus manos, porque quisieron intervenir. No, ya no esperamos más. Yo creo que así tiene que ser el asunto. Y al final se atrajeron más problemas a su vida, ¿ya? Entonces, decía, José tuvo que pasar también por un largo periodo de preparación. José pasó por un largo periodo de espera para que se cumpliera el sueño que Dios le dio. Y ni hablar de Job. ¿Se acuerda la historia de Job? Claro, porque él pasó por un tiempo muy difícil, dice la Biblia, ¿no? Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió sus siervos, perdió todo. Y más encima, la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea, imagínese el proceso de Job. Porque él pasó por un tiempo muy difícil. Job pasó por momentos duros de prueba, pero él, así como los demás, supo esperar en Dios sin maldecir. Porque si usted busca en la Biblia, los ejemplos que ninguno maldijo a Dios. Ninguno alegó contra Dios, sino que supieron esperar. Porque es en la espera en donde tu fe se desarrolla. Escúchame bien. Para que esa fe pueda crear milagros, pueda hacer milagros, pueda alcanzar milagros, desatar milagros en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que aprendieron a esperar. Y por supuesto que esperar para ellos no fue fácil, así como tampoco es para nosotros. Sino que fue duro para cada uno de ellos. Nosotros vemos los procesos que ellos pasaron. A Jacob le cambiaban el sueldo, le cambiaban los tratos. A José lo vendieron como esclavo. De esclavo lo culparon, lo calumniaron, lo mandaron a la cárcel. Muchos procesos. Abraham no veía nada y dice que seguía creyendo como si lo viera todo. En esperanza contra esperanza. Y a lo mejor ese puede ser el caso suyo el día de hoy. Claro, puede ser el caso suyo el día de hoy. ¿Por qué? Porque el esperar le parece difícil a lo mejor a usted. A lo mejor a usted el esperar lo angustia. Y a lo mejor también el esperar a usted lo está desesperando. Porque eso pasa en la espera. Viene la desesperación. Cuando usted está en la fila, ¿cómo está? Ya pues, no avanza la cola. ¿O no? Lo desespera, ¿no? Porque eso hace la espera, nos desespera. Y cuando no aprendemos a esperar, la desesperación nos lleva a tomar malas decisiones. Usted se va, camina un poco y ve que de repente la fila avanzó de un viaje, abrieron 2, 3 cajas y ya quedó uno en cada lugar y usted se fue. Oiga, voy, no, ya estamos cerrando. Pero ¿a qué quiero invitarlo en esta tarde? Es que aunque el esperar no sea fácil, el esperar en Dios siempre valdrá la pena.
el esperar en Dios siempre valdrá la pena. Pídele al de al lado, dígale, vale la pena esperar en Dios, dígale. Claro, vale la pena. ¿Y sabe por qué vale la pena? Porque todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia recibieron respuesta a su tiempo. Por eso vale la pena, porque todos los que esperaron en Dios recibieron respuesta en el tiempo que la tenían que recibir. A lo mejor no en el tiempo que ellos querían, pero sí cuando la tenían que recibir para aquello que Dios les había prometido. Porque, por ejemplo, a Abraham con el tiempo no solo Dios le dio un hijo, no solo le dio a Isaac, el hijo de la promesa, sino que también le dio, escuche, le dio una promesa al hijo Ismael, que aún no era el hijo de la promesa. Y Dios también le dio promesa a Ismael, al hijo de la sierva Agar. Escucha bien, también le dio promesa. Y después de la muerte de Sara, Abraham también tuvo más hijos y hijas, incontables, dice la Biblia, como las estrellas, tal cual como se lo prometió el Señor. Hasta el día de hoy hay hijos de Abraham. Claro, hijos de fe. Porque Dios le cumplió la promesa a Abraham, y le cumplió porque él esperó con paciencia hasta obtener esa promesa que Dios le dio. ¿Por qué se la cumplió? Porque esperó con paciencia. Esperó con paciencia la promesa que Dios le dio. Eso dice Hebreos capítulo 6, verso 13 al 15. Vamos a tocar alguna historia y a través de ella vamos a ir desglosando un poco esta palabra. Pero ya estamos menos claros hacia dónde vamos. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. 14, diciendo, ¿qué dijo? De cierto le dijo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Verso 15, y habiendo esperado, ¿quién? Abraham, habiendo esperado con paciencia, dice, alcanzó la promesa. Escucha bien, alcanzó la promesa. Y Jacob, le dije yo, que es el nieto de Abraham, esperó 14 años. Y pudo tener en sus brazos a Raquel, pudo tener en sus brazos, le dije, a la mujer que él amaba. También tuvo que esperar con paciencia, no trabajó 7 años y le dieron a Lea. Chuta, dijo, podía haber renunciado. Pero dijo, ya, ok, voy a trabajar 7 años más, entonces 14 por la mujer que amo. Y trabajó los 14 años hasta que pudo abrazar a la mujer que amaba. ¿Cierto que sí? Y José aprendió el proceso, escúcheme bien, de la espera hasta que Dios lo puso, mire. Y José aprendió también el proceso de la espera hasta que Dios lo puso en el lugar de privilegio, hasta que el sueño que Dios le había dado se cumplió. José también pasó eso, el hijo de Jacob. Escuche, también tuvo que aprender a esperar. También tuvo que aprender a esperar. Tuvo que aprender, ¿cierto?, lo que era ese proceso de la espera, lo que a nosotros nos cuesta tanto. ¿Por qué? Porque es en la espera, le dije yo, en donde se desarrolla nuestra fe. Hermano, es en la espera, es cuando tú aprendes a esperar, en donde aprendes a creer. En donde tú te desafías a ti mismo, a las situaciones que ves, a la realidad que tú ves. Es en esa espera en donde tu fe crece, se desarrolla. Hermano, escucha, no para alcanzar solo lo que Dios te ha dicho, sino lo más grande que Dios ha reservado para ti. Para alcanzar lo más grande que Dios ha reservado. 14 años esperó Jacob, se casó con Raquel, abrazó a la mujer que amaba. Pero su mujer no podía tener hijos. ¿Y qué hizo la espera? Lo fortaleció, ve, para seguir creyendo. Lea le daba hijo. La sierva de Lea le daba hijo. La sierva que tenía Raquel también le daba hijo. Pero la mujer que le amaba, que quería abrazar, que trabajó 14 años, por la cual esperó, no se los daba. Entonces Jacob podía verla, pero no, era la mujer que amaba. No le daba hijo, pero era la mujer que amaba, por la cual trabajó 14 años, esperó 14 años. ¿Y qué es lo que hace Dios en el proceso de la espera? La confianza, la fe en que Dios podía hacer algo, hizo que Raquel de repente concibiera. ¿Sí? Escuche bien. Y Job, después de su larga espera, él pudo decir en ese tiempo,
Después de su larga espera fue que él pudo decir que todo ese tiempo a él le sirvió para aprender a escuchar a Dios. ¿Se acuerda que él en el capítulo 42 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? O sea, Job no había tenido una experiencia con Dios. Él había escuchado hablar de Dios, como a lo mejor muchos de nosotros lo hemos escuchado. Pero la espera, el proceso, el haberlo perdido todo, escúcheme bien, el no renegar de Dios, el no maldecir a Dios, lo metió en un proceso de espera, de esperar, pero escúcheme, Job era un hombre de fe. Pero en el capítulo 10, su fe también se quebranta. Él dice, Señor, quítame la vida, mejor me fuera a morir. O sea, como que la fe le pasó lo que le pasa a su fe y a la mía. En el problema dice, oh, ya no quiero más ya. Y era un hombre de fe, porque siempre hablamos de la fe de Job, pero no leemos la historia completa de Job. Porque si la leyéramos nos vamos a dar cuenta que también su fe fue quebrantada, fue debilitada. Pero él en el proceso de espera aprendió a confiar realmente en Dios. Porque él mismo dice, ahora te conozco, ahora te veo, ahora no solo te he oído de oídas, sino que ahora mis ojos te pueden ver, he tenido experiencias contigo. O sea, ¿qué hizo la fe de Job? Se desarrolló para poder recibir lo mejor, lo más grande de Dios, que era no solo oírlo, sino tener experiencias con Él. Porque usted puede oír a Dios, pero lo más grande, lo más hermoso, lo más maravilloso, poderoso, es que usted tenga experiencias con Él, pues. Si la Biblia habla de testimonio, que usted y yo vamos a predicar por testimonio, entonces lo grande no es solo oír de Dios. Porque usted puede estar oyendo aquí en la iglesia de Dios, pero puede estar sin creer. Y lo más grande no es que esté en la iglesia oyendo de Dios, sino que crea lo que Dios le dice. Eso es lo más grande. Eso es lo mayor. Porque si no, usted puede estar toda una vida oyendo de Dios y seguir su vida igual sin que no tenga cambio. Y Job, después de su larga espera, él pudo decir que todo ese tiempo a él le sirvió para aprender a escuchar y conocer a Dios. Por eso Dios, después de esa espera, escuche, le regresó el doble de todo lo que había perdido Job. ¿Qué hizo la espera? Desarrolló la fe de Job para que Dios colocara lo mayor sobre la vida de él. Recibió 2 veces lo que había perdido. Escuche bien, recibió 2 veces lo que había perdido. Vamos a Job capítulo 42, versos 4 al 6. Dice allí, Job dice, oye, te ruego y hablaré. Se da cuenta que ahí está ahí está en medio del torbellino hablando con Dios. Ahora ya no le está diciendo de oídas te he oído, sino que ahora está conversando con él. Porque Dios le había hablado. Dice, oye, te ruego y hablaré, le dice. Te preguntaré y tú me enseñarás, le dice ahora. Escúchame bien. Verso siguiente, verso 5 le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí muestra que él está teniendo una experiencia con Dios. Mas ahora mis ojos te ven. Verso 6, por tanto me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo de ceniza. ¿Por qué estaba así Job si Job no había fallado? Porque se da cuenta que al tener una experiencia con Dios, hermano, hay un cambio en el pensamiento, en lo que él creía, en lo que él confiaba. Porque es diferente tener una experiencia con Dios a escuchar de Dios. Por tanto me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo de ceniza. Verso 12 y 17, al 17. Lo adelantamos ahí. Y por causa de eso dejó fortalecer su fe en medio de ese tiempo de espera. Porque le repito, es el tiempo de espera lo que desarrolla nuestra fe. ¿Sí? La fe viene por el oír. Pero ¿qué es lo que desarrolla nuestra fe? La palabra la alimenta. El oír la palabra de Dios alimenta nuestra fe. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír. Pero ¿qué es lo que desarrolla nuestra fe? Que es diferente a alimentarla. Pues yo me puedo alimentar, pero si no desarrollo mi cuerpo, solo me alimento. ¿Ya? Es el tiempo de espera lo que desarrolla nuestra fe. Escuche bien. Es el tiempo de espera lo que desarrolla nuestra fe. Por eso dice la Biblia, continúa ahí en Job, me salté al 12. Dice, y bendijo Jehová el postrer, el último estado, el postrer estado de Job más que el primero. Bendijo Jehová el postrer estado de Job, dice, más que el primero. Porque tuvo 14. ¿A cuánto les gustaría que Dios
bendijera lo suyo, su situación, su casa, su familia, su matrimonio, lo que tenga usted, más que lo que ya Dios lo ha bendecido. ¿Cuánto? Entonces, escúcheme, tiene que aprender a esperar, pues. Tiene que aprender a esperar, aunque usted vea un tizón, usted tiene que aprender a esperar y verlo como Dios lo ve, le dije en unos mensajes pasados. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Cómo estaba en el primero? Lleno de sarna, sin nada, había perdido todo y en un tremendo proceso. Escuche bien, y dice que Dios bendijo ese estado, el postrer estado, más que como estaba primero. ¿Sí? Dice, porque tuvo 14,000 ovejas, 100,000 camellos, 1,000 yuntas de buey y 1,000 asnas. Sigamos, siguiente verso. 13 dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. 14, llamó el nombre de la primera Gémina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Nombre raro. 15, y no había mujeres tan hermosas. Mire cómo habla la Biblia cuando dice no había mujeres tan hermosas. Si está escrito es porque había algo especial en eso, pues. ¿Cuántos quieren tener hijas más hermosas que las que tienen? ¿Cuántos quieren que sus hijas sean más hermosas que lo que son? Esa es la palabra. Nadie dijo amén. ¿Ve que son conformistas? Cuando su fe es la que activa milagros. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. O sea, Dios no hizo cualquier cosa a través de esa fe que se desarrolló en Job. Dice, y les dio su padre herencia entre sus hermanas. 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Imagínense la dicha de ese hombre. De ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos y hasta la 4ª los bisnietos. Tuvo la dicha de poder verlos. De poder ver lo que Dios hizo también con ellos. Yo ya quisiera llegar hasta el final y ver que mi hijo Abdías creciera, fuera un hombre de Dios y yo poder decir, oh, gracias Señor, puedo irme tranquilo. Pero eso es una batalla diaria. Es algo que usted y yo tenemos que buscar diariamente, porque yo lo anhelo, yo lo quiero. Y Dios lo puede hacer, Dios puede bendecir 2 veces. Escúchame bien mi postrer estado. Pero es algo que se tiene que desarrollar en el proceso mientras sirvo a Dios, mientras espero que eso acontezca. Dios puede bendecir mi casa, pero es un proceso mientras espero que Dios lo haga. Dios puede restaurar mi matrimonio, pero es un proceso, es en la espera mientras yo sigo creyendo y confiando que Dios tiene el poder para hacerlo. Es en la espera. Porque es ahí en donde se desarrolla nuestra fe y ahí empezamos a entender el por qué muchas veces vienen situaciones y problemas en nuestra vida. Y no es porque Dios no nos quiera, es porque hay una espera en donde nuestra fe tiene que crecer y desarrollarse. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, 17. Escucha esto, dice. Y murió Job viejo. Eso habla muy anciano y lleno de vida, lleno de días. O sea que murió no solo de viejito, sino que con buena salud. Con buena salud. ¿Por qué? Porque Dios bendijo su postrer estado. ¿Sí? Su vejez. ¿Y por qué lo bendijo? Porque supo esperar en medio de lo que vivió sin maldecir a Dios, sin reclamar en contra de Dios. Sino que al contrario, en medio de esa espera se desarrolló su fe para alcanzar 2 veces, para alcanzar lo mayor que Dios tenía para su vida. Ahora esperar es difícil, pero crea en el nombre del Señor que valdrá la pena, pues. ¿O no? ¿Qué tiene que hacer usted para poder volar si quiere volar cuando venga Cristo? ¿Qué tiene que hacer si quiere irse con Él? Esperar, pues. Pero en su espera, usted con paciencia, dice Hebreos, tiene que hacer la voluntad de Dios, ¿no?
Entonces, el esperar vale la pena. El esperar en Dios, haciendo la voluntad de Dios, vale la pena. ¿Por qué? Porque así dice que vamos a heredar las promesas, ¿no? Claro, entonces la espera tiene un propósito. Por eso crea que el esperar en Dios siempre valdrá la pena. ¿Por qué? Porque la espera es en donde Dios nos está formando. Es en la espera en donde Dios nos está formando. Job conocía de oída a Dios como lo conoce usted, lo conozco yo. Pero fue la espera lo que formó a Dios. Por eso Dios en el capítulo 38 le habla, le aparece en un torbellino y dice: ¿y quién fundó la tierra? ¿Quién la sostiene? Le deja las cosas claras a Job. Porque en la espera es en donde Dios nos está formando. Es en la espera en donde Dios nos está preparando, hermano, para grandes cosas. Es en la espera donde Dios te prepara para grandes cosas. Lisette, es en la espera en donde Dios te prepara para grandes cosas, porque solo en la espera en donde tu fe se va a desarrollar. Si usted no aprende a esperar, hermano, siempre va a claudicar en medio de esa espera. Si usted no aprende a esperar, los problemas siempre le van a ganar. Si usted no aprende a esperar, siempre va a ir quedando un poco más atrás en la fila. ¿Y sabe por qué? Porque es usted el que decide no hacerlo. Cuando Él las ve, Él la espera la que desarrolla tu fe. Él la espera la que desarrolla nuestra fe. Por eso Pablo dice: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado mi fe. O sea, su fe estaba intacta, desarrollaba fuerte, de pies grandes. Y había estado peleando la batalla y corriendo la carrera. Pero ¿cómo lo hizo? Esperando siempre en Dios. Por eso él dice: y por lo demás, me espera un Señor juez y justo con una corona de justicia. Pues me espera. O sea, en la espera él desarrolló su fe para lo que quería alcanzar. Y es en la espera en donde usted desarrolla su fe para poder alcanzar. Y esperar en Dios, le dije que vale la pena. Porque es en la espera en donde Dios está desarrollando nuestra fe. Fue en la espera de Abraham donde Dios desarrolló la fe de Abraham. Por eso que Abraham llegó un momento en donde no veía nada y dijo: yo sigo creyendo. Creyó en esperanza contra esperanza. Fue en la espera en donde Jacob dijo: Busa, me dieron a Lea, hasta aquí llegó la cuestión. No. Dijo: ok, trabajo 7 años más por la mujer que quiero abrazar. José dijo: no, Dios me dio el sueño y yo voy a ser fiel a Dios. Vino la mujer de Potifar, dijo: no. Te voy a meter preso, me voy preso. Porque en la espera desarrolló su fe. Estuvo preso y en medio de la cárcel José no disminuyó. La Biblia dice que Dios seguía prosperando lo que él hacía. O sea, cuando dice que sigue prosperando lo que él hacía, estamos hablando de que José tuvo una fe para que se desarrollara su milagro, el sueño que Dios le dio. Por eso, hermano, no permitamos que el desespero nos desanime. No permita que el desespero le desanime. Porque eso es lo que viene cuando usted no aprende a esperar. Viene desesperación. Y la desesperación, ¿sabe lo que trae? Desánimo. Por eso usted dice: no, ya no quiero nada, ya no sé qué hacer, no me digan nada. Trae desánimo. No permitamos que el desespero nos haga tomar decisiones equivocadas. Porque eso hace la desesperación, te lleva a tomar decisiones equivocadas. Está desesperado en la fila. Hermano, quedaban 5. Y usted dice: pero se demoraron 1 hora para que pasen 2. Y se va. Me voy. Pero esos 5 se demoraron 5 minutos en pasar. Y usted se fue porque los 2 que estaban más atrás se demoraron 1 hora. Un ejemplo. Porque el desespero lo hizo tomar una decisión equivocada, ¿no? El problema suyo lo hizo tomar una decisión equivocada. El no querer esperar en Dios o fortalecer su fe lo hizo tomar decisiones equivocadas. Y después que tomó una decisión equivocada, escúcheme, viene la consecuencia de esa decisión equivocada. Y es ahí donde nos lamentamos. Por eso no permitamos, le decía, no permitamos que el desespero nos desanime.
No permitamos que el desespero nos haga tomar decisiones equivocadas, sino que creamos que Dios actuará, porque los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos nuestros. Claro, lo que piensa Dios es diferente a lo que piensa usted. Dios le da un sueño a José. Y José recibió el sueño, se lo empezó a contar a sus hermanos, más encima que ya le tenían envidia, ahora lo querían matar. Porque él a lo mejor pensó que Dios iba a cumplir, pero rápidamente su sueño, no iba a tener tiempo de que su hermano siquiera le hiciera nada. Pero tenía 17 años cuando Dios le dio el sueño y 30 cuando se lo cumplió. Por eso aprendamos lo de Abraham, lo de Jacob, aprendamos lo de José, lo de Job. Aprendamos a esperar con paciencia. ¿Sabe por qué? Porque a través de esta palabra sabemos que aunque la espera es difícil, Dios nos está formando, Dios nos está preparando para esas grandes cosas. ¿Usted cree que Dios lo prepara a usted para bendecirlo solamente? No, Dios lo prepara a usted para la abundancia. ¿Usted cree que Dios a usted lo prepara para quitarle el dolor de cabeza? No, Dios lo prepara a usted para darle vida nueva. Nosotros pensamos, no, Dios me prepara para esto. No, Dios te prepara para grandes cosas. Para grandes cosas. Por eso no lo dejó a José en la casa de Potifar, donde lo hacía prosperar lo que hacía con sus manos. Sino que de ahí lo llevó a la cárcel, y en la cárcel lo hizo prosperar en medio de las piedras, en medio de los reos. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando para colocarlo, y escúcheme bien, sobre todo lo que había en Egipto. Por eso es importante que sepamos que después de todas esas situaciones que podamos estar viviendo hoy, si sabemos esperar, todo nos ayudará para bien. Hermano, todo nos ayudará para bien. Que si sabemos esperar, todas esas situaciones que podamos estar viviendo el día de hoy, Dios las usará para llevarnos a nuevos niveles. Hermano, Dios lo usará para llevarnos a nuevos niveles. Por eso usted no se puede sentir bien como está. Porque Dios tiene cosas mejores preparadas para usted. Abraham se podía haber quedado y haber dicho, ya hasta aquí llegamos, no, me quedo con el Ismael. Me quedo con el hijo de la sierva Agar. Pero no. No. Él le dijo, ¿acaso mi Damaseno será quien me herede? ¿Acaso será él? No, y Dios le había dado una promesa. Le dijo, en Sara se va a cumplir mi promesa. Y por eso él no se conformó, y aunque veía a su mujer que cada vez envejecía más, que cada vez su matriz era más estéril, que cada vez tenía menos aquello, escúcheme bien, que sufría la mujer, más creía Abraham que Dios le concedería un hijo. ¿Sabe por qué más creía? Dice la Biblia en Romanos que él se fortalecía en la fe. La pregunta es, ¿cómo alguien se puede fortalecer en la fe? Pasando tantos años, no viendo nada, y viendo que en lo que Dios quiere hacer algo, hermano, cada vez envejece más, se seca más, se acerca más a la muerte. Y es porque la espera es el proceso que Dios usa para fortalecer y desarrollar nuestra fe. Niveles en donde nuestra fe crecerá. Niveles en donde aprendemos a ser mejores en todas las áreas de nuestra vida. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a ser pacientes. Hermano, a ser paciente, que nos enseñe a esperar en Él. Pidámosle a Dios que nos enseñe y nos ayude a ser fieles con Él. Claro, así como también a no desmayar ni a bajar los brazos en medio de esa espera, porque ese es el error nuestro, bajar los brazos en medio de la espera en la cual nos mete Dios. ¿Será que Dios no va a cambiar esto? No, yo creo que esto ya no cambia. Yo creo que Él no cambia, ella no cambia. Yo creo que el problema no cambia, la enfermedad no cambia. No, el médico me dijo que esto era para toda la vida. No bajemos los brazos en medio de las situaciones. Mire al de al lado y dígale, no bajes tu brazo. Dígaselo. Claro, declare sobre él, dile, no bajes tus brazos. Claro, dígale, a lo mejor estás en un proceso de espera. Entiéndelo, dígale. Porque si lo entiendes, vas a desarrollar tu fe. Si no, dígale, vas a claudicar a la primera. Por eso hay gente que de repente, no, me voy. Dice, no, pastor, yo parece que vengo a la iglesia y me va peor. Mire,
Porque ellos no quieren la espera. Ellos quieren el resultado de la espera. Porque escuche esto, hay una fe que no solo nos mantiene esperando. Escuche bien, hay una fe que no solo nos mantiene esperando, sino que esa misma fe activa milagros en nuestras vidas, pues. Si Abraham pasaba el año y su fe, ¿sabe lo que hizo? Mientras más viejito, más activó el milagro que Dios le dio. ¿O no? Jacob mientras más esperó, más activó el milagro de la mujer que él quería y la bendición, escúcheme bien, que Dios también le dio. Porque eso hace la espera. Desarrolla tu fe y la empodera. Escúchame, la empodera, ¿sabes para qué? Para que tú tengas señales. La empodera, fortalece, la empodera para que usted tenga señales. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. ¿De qué es lo que habla? De fe, pues. Entonces, si usted no tiene señales, preocúpese. Si no hay señales, si no está pasando nada, preocúpese. Preocúpese porque Jesús dijo que estas señales van a seguir a los que tienen fe, a los que creen. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Comerán cosas mortíferas y nada les hará daño. Entonces preocupémonos porque si no está pasando nada en nuestra vida, hermano, hay un problema de fe. Y sin fe es imposible que usted y yo podamos agradar a Dios. Por eso Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen, que en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Hermano, porque en la espera, en el proceso, es en esos momentos difíciles donde Dios nos está formando, donde Dios nos está preparando, donde Dios está fortaleciendo nuestra fe para esas grandes cosas. ¿Por qué? Porque la fe en Dios activa milagros. Pondrán manos sobre los enfermos, orarán por ellos, comerán cosas mortíferas, hablarán nuevas lenguas. La fe activa milagros. Marcos 16, versos 17 y 18. Hay que hacer evidente las señales, dígale. Dígale. Vas a tener que hacer evidente las señales, dígale. Y dígale ahora, dígale. Porque eso fue lo que dijo Jesús, dígale. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién? No al pastor, no a los que tienen título, no a los que se creen más espirituales, no a los que se pasan el culto danzando, es a los que creen. Es a los que creen. Escuche bien, no es a los, no es a los que solo escuchan, es a los que creen. Hay señales sobre los que creen. Iglesia, hay señales sobre los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El siguiente, 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces hay señales que nosotros tenemos que manifestar. Si usted está en la iglesia escuchando la palabra de Dios, hermano, preocúpese que no solo escuche, sino que pueda creer. Entonces hay un proceso en nuestra vida que se llama espera. Escuche bien, que se llama espera, porque es en la espera que se desarrolla la fe para que nos sigan estas señales. ¿Sabe por qué no hay señales? Porque no hemos aprendido a esperar. Hermanos, si esto nos habla algo que es de otro mundo. Dice algo fácil, a los que creen.
Porque son señales de Dios puestas en usted, para a través del Espíritu Santo ser manifiesta a través de su vida. Nosotros, ¿y cómo las vamos a hacer? ¿Y cómo lanzaremos rayos? Hermano, son señales que Dios coloca si usted tiene fe. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Imagínense si nosotros no aguantamos ni un problema, no esperamos ni siquiera que Dios ore. Imagínense si lo mordieron una serpiente. Antes que me morí. Claro, antes que la serpiente diga, wow, no era perro, pero ya. Usted ya cayó. No faltar el que diga, es que es más fácil hacerse el muertito, pastor. Porque se le espera que se desarrolle la fe para que no sigan estas señales. Recuerde, esa es la espera. Si usted tiene un problema, está viviendo una situación difícil, vino con algo hoy, hermano, reciba esta palabra. Reciba esta palabra porque Dios te está diciendo, esa es la espera en donde yo voy a traer respuesta a tu problema. Esa es la espera y lo voy a hacer, lo voy a hacer porque allí estás desarrollando tu fe. Aprenda a esperar en Dios. Aprendamos a esperar en Dios porque es ahí en donde Dios va a traer respuestas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tienes paciencia, no desarrollas la paciencia, será difícil que esperes. Porque dice que es con fe y paciencia que se heredan las promesas. Porque aquí el libro de Marcos nos dice que estas señales seguirán no a los pastores o a la gente de renombre, sino que dice, en Marcos 17 dice, a los que creen. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Y nosotros nos complicamos. Cuando usted va a orar por alguien, está orando y está pensando, ¿y si no sana? Cuando lo que tiene que hacer es hacer lo que Dios le mandó a hacer creyendo, y Dios se encarga de hacer lo que usted no puede hacer. Porque eso hace la fe. Eso es lo que hace la fe en nosotros. Escúchame, te lleva a que las señales que dijo Jesús te acompañen cuando tú crees. Escuche bien, a que las señales nos acompañen cuando creemos. Tampoco dice aquí que estas señales seguirán a los más espirituales, como tampoco son señales que seguirán a los que se creen perfectos. Sino que aquí Jesús dijo que estas señales seguirán, simple dijo, a los que creen. Y es por eso que el esperar a ustedes le parece difícil, pues. Es por eso que el esperar muchas veces a usted lo angustia. O que el esperar muchas veces a usted lo desespera. Y es porque el esperar no es fácil. Escúcheme bien. Esperar no es fácil. Pero creer sí. Y cuando tú aprendes a creer, aprendes a esperar. La fe es la certeza de lo que se espera. Por eso que el esperar en Dios sí valdrá la pena. Y le dije el por qué. Porque fue por eso que todos estos hombres y mujeres recibieron respuesta a su tiempo. Y fue porque en medio de la espera Dios los preparó. En medio de la espera Dios los preparó. Abraham lo preparó por 25 años para que cuando tuviera a su hijo, escúchame bien, 25, 30 años después, cuando Dios le dijera sacrifícalo, él no dudara. Y nosotros muchas veces, como no nos gusta la espera, cuando Dios viene a probar nuestro corazón, porque eso fue lo que probó en Abraham, le dijo, detente, no hagas nada contra el muchacho, Dios ya probó tu corazón. Cuando Dios nos viene a probar, fallamos, menguamos, retrocedemos, nos desanimamos, porque no quisimos la espera, el proceso. Abraham lo preparó durante 25 años para su Isaac. ¿Por qué? Porque iba a ser a través de Isaac que vendría la promesa de sus generaciones. Lo más grande que Dios tenía para Abraham no era Isaac. Era la promesa que Dios lo iba a hacer padre de mucha gente. Si Isaac después murió. Si después es a través de Jacob que se cumple aquello. Y Dios tuvo que, escúchame bien, que levantar a otro. Al que venía de Jacob, a José, hacerlo pasar por un proceso. También meterlo a la espera.
para poder cumplir aquello que le prometió a Abraham, que le prometió a Isaac, que le prometió a Jacob, pero ahora a través de hacer esperar también a José. Hebreos 6, 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, dice, alcanzó la promesa. ¿Cómo? Y habiendo, ¿qué pasó con la espera? Eso hace la espera. Trae la respuesta que usted necesita. Trae la respuesta a lo que usted está orando. Trae la respuesta a lo que usted está creyendo. Hermano, trae la respuesta a lo que Dios cada culto, cada día le habla allí a su vida. Eso hace la espera. Desarrolla tu paciencia para que recibas lo que estás esperando. Y con Jacob pasó algo similar, porque él también tuvo que aprender a esperar para recibir lo grande que Dios tenía para su vida. Jacob tuvo que ser formado, escúcheme bien, en la espera para llegar a tener un José. Jacob tuvo que esperar 14 años para tener en su brazo a Raquel, para tener en su brazo a la mujer que amaba. Génesis 29, 15 en adelante. 15 hasta vamos a leer hartos versos y yo creo que vamos a ir parando por ahí. Y le dejo mensaje para otro día. Porque de verdad que hay mucho argumento bíblico. Es algo que preparé en la tarde y lo vamos a llevar ahí al programa. 29:15 dice: entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, sí, era hijo de su hermana, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Le pregunta a Jacob cuando arranca Jacob y llega a la tierra de Labán a la casa. Le dice: ¿acaso me vas a servir gratis? Le dice. Dime cuál será tu salario. Le pregunta Labán, el papá de Raquel, a Jacob. Siguiente. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, no fea, Lea. Y el nombre de la menor era Raquel. Siguiente. Ya. Y los ojos de Lea eran delicados, hermosos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel. ¿A quién amó Jacob? A Raquel. Y dijo: yo te serviré. Ahí buscó su salario. Dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor, le dijo. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti, le dijo. No le dijo que no. Mire si Labán le tocó chopillo igual como iba él arrancando. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti, le dijo, y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo, le dijo. Se le está diciendo: ok, yo acepto lo que tú me pides. ¿Ya? Verso 20 dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, dice. ¿Cuántos años sirvió Jacob por Raquel? 7 años. Cristiancito, te pido, ya leo. ¿Sí? Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, presta atención acá. Y le parecieron como pocos días. Mire, y le parecieron como pocos días esos 7 años. ¿Sabe por qué? Dice: porque la amaba. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el tiempo pasó rapidísimo porque, escuche, el afán de Jacob, el deseo de Jacob de poder llegar a abrazar a Raquel era inmenso. Estaba enamorado de Raquel. Por eso que el tiempo fue como cortito para él. ¿Sí? Fue muy cortito. 17 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, ¿ya? Porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. 7 años había trabajado. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. No le dijo que no, hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Me imagino que Jacob estaba un poquito confundido. Y se acostó con ella, se llegó a ella. ¿Ya? 24. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Le dio también una sierva para que atendiera a su hija Lea. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? Le dice. ¿No te he servido por Raquel? Le dice. ¿No te trabajé por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se da
que se da de la menor antes, perdón, no se hace así en nuestro lugar, le dice. No se hace así, no se da la menor antes de la mayor, le dice. 27, le dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra. O sea, trabaja 7 años más y lo que tú deseas, lo que estás esperando, se te dará, le dijo Labán. ¿Ya? Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. 28. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. 7 años más tarde, ya llevaba 14. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Vio que ahí ya empieza uno a relacionarse, donde empieza después con Jacob, los hijos, las 12 tribus. ¿Ya? Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, dice. ¿A quién amaba más? A Raquel. Y sirvió a Labán aún otros 7 años más, dice. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, mire lo que pasa, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Quién era estéril? La que amaba. La que amaba. Escuche bien. Pero Dios tenía algo más grande con Raquel. Lea le daba hijo, pero había algo más preparado guardado en Raquel. Acuérdese que Raquel es la mamá de José. ¿Ya? Dios tenía algo oculto preparado como lo tiene con usted también. ¿Ya? Pero en ese tiempo de espera, ¿qué es lo que hace Dios? Fortalece la fe de Jacob. Y la fe de Jacob no decae, sino que aún su mujer siendo estéril, él cada vez la amaba más que a Lea. ¿Ya? 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, que fue el primero, el primogénito. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Lea. 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Saltémonos a Génesis 30, 1, 25. Le voy a leer rapidito para terminar esto y vamos a dejar mensaje otro día. Génesis 30, verso 1 al 25. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿ya? Tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? 3. Ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella, le dice, la sierva que le había dado Labán su padre. ¿Sí? Raquel le dice, duerme con ella, ya que yo no puedo darte hijo, que mi sierva te dé hijo. Llégate a ella y dará a luz sobre mi rodilla y yo también tendré hijos de ella. 4. Así le dio a Bila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. 5. Y concibió Bila, miren, hasta la sierva concebía y la mujer que la amaba no concebía. O sea, Jacob seguía esperando. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. 6. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan, pero era de la sierva Bila. Y concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. 8. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí, pero era hijo de Bila. ¿Ya? Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva también y la dio a Jacob por mujer. 10. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Mire si daban todos hijos. ¿Se equivoca Dios? ¿Y por qué se desespera entonces? Bueno, ¿qué dice usted, hija? Dios tenía un plan con Jacob. Tenía un plan con su pueblo. Acuérdense que Dios estaba formando un pueblo. ¿Sí? Y de ahí es donde empiezan las 12 tribus de Israel.
Escuchen. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Ya el otro hijo que le dio su sierva. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para mi dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, pero ya no era de Lea, era de su sierva. 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Mire lo que pasa. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo. Y ella respondió, Lea, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo. O sea, le dijo, ya, Jacob va a dormir contigo, voy a dejar que duerma contigo, pero tú me das de eso que trajo tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo en la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandragoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. 17. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo, Jacob. O sea, Lea había dejado de tener hijos, daba la sierva y ahora Dios oye a Lea otra vez y le sigue dando hijos de Lea a Jacob. Y Raquel seguía. La mujer que la amaba seguía sin poder darle hijo estéril. Y Jacob seguía en espera de lo que anhelaba con la mujer que amaba. ¿Sí? Seguía en espera, escuche bien. Y dijo Lea, Dios me ha dado recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. 21. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel. Diga conmigo. Y se acordó Dios de Raquel. Escucha bien. Y se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios y le concedió. Pero se da cuenta cuánto tiempo espera Jacob para poder recibir lo mejor. Porque los hijos que recibe de su sierva y de su esposa Lea no eran malos, eran buenos. Pero había algo mejor para él. ¿Por qué había algo mejor para él? Porque el corazón de Jacob estaba con Raquel. ¿Sí? Así como Abraham, pues. Estaba Isaac, pero había algo mejor para él, que era la promesa de Dios de hacerlo padre de muchas naciones. ¿Sí? Así como José, Dios lo prosperaba en la casa de Potifar, lo prosperó en la cárcel, pero había algo mejor para él. Y lo mejor era que Dios lo estaba preparando en esa espera, desarrollando su fe para colocarlo, ¿cierto?, en el lugar para que llegara a ser el segundo después de Faraón. ¿Sí? ¿Había algo mejor en Job? Tenía esposa, hijo, murió todo. Su esposa quedó y la esposa encima se fue del lado de él, le dijo, maldice a tu Dios y muerte. Tenía amigos, todos los, pero escúcheme bien. Pero de eso, bueno, había algo mejor. Y era lo que Dios tenía preparado para el final de él. Que era que él lo conociera, que él tuviera experiencias con él, porque en ese tiempo de espera Dios le desarrolló la fe. Y por medio de desarrollarle la fe a Job, escúcheme, Dios le dio 2 veces lo que había perdido. ¿Sí? O sea, ¿había algo mejor para él? Había algo mejor. Solo Dios sabe por qué. ¿Sí? Acuérdese que la mujer no era muy devota del Señor. Maldice a tu Dios, le dijo, y muérete. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Llamó su nombre José. Diga conmigo, propósito. Y llamó su nombre José. Escúcheme bien. Porque es a través de José que Dios tenía un plan también con su pueblo. ¿O no? Por eso que José llega a ser el segundo después de Faraón. Escúcheme bien. Por eso que José, cuando ya se reconcilia con su hermano, sus hermanos llegan a Egipto por comida en la hambruna. José le dice, ustedes no me trajeron acá, esta fue obra de Dios, esto fue un plan de Dios. Porque Dios tenía un plan a través de él. O sea, Dios tenía algo mejor a través de esa mujer que era estéril. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Escuche. Y aconteció, cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra.
Cuando Raquel dio a luz a José. Que él dijo, ahora me voy, dijo. ¿Por qué? Porque la fe en ese tiempo de espera lo había llevado a conseguir lo que él amaba, lo que él quería. Pero Dios tenía algo mejor para él. Por eso viene el ángel después. Porque había algo que necesitaba, algo mayor que necesitaba Jacob, y era que su hermano desistiera de la promesa de querer matarlo. Porque por eso él no podía volver en paz a su tierra. ¿Se acuerda la historia? ¿Sí? Claro, y ahí es donde en Betel le aparece el ángel y pelea con él. Entonces, antes de darle Dios a Jacob las cosas grandes, primero lo preparó en ese tiempo o en ese proceso llamado espera. Y lo mismo ocurre después con el hijo que tuvo con Raquel. Lo mismo ocurre con el hijo que tuvo con la mujer que amaba, por la cual tuvo que trabajar y esperar 14 años para poder abrazarla. Lo mismo ocurre con José cuando Dios le dio un sueño en donde él veía que todos sus hermanos y su padre se inclinaban ante él. Y digo lo mismo porque José también tuvo que pasar y aprender el proceso de la espera. Por eso ni usted ni yo estamos libres de eso. Porque es en la espera en donde se desarrolla tu fe para las cosas grandes que realmente Dios quiere entregar a tu vida. Es en la espera. Escúcheme bien, es en la espera en donde se desarrolla eso. Por eso es que todo aquello, escúcheme bien, todo aquello que anhela el ministerio, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace? Antes de, los pone en el proceso de la espera a servir. Porque a través del servicio que se va desarrollando, escúcheme bien, la fe y lo que Dios ha puesto en ellos para lo que ellos anhelan también de parte de Dios. ¿Sí? Ya, y digo lo mismo porque José también tuvo que pasar y aprender el proceso de la espera, ¿ya? Para que Dios lo pusiera en el lugar de privilegio que le mostró en un sueño que él le había dado. José también tuvo que pasar por ese proceso que se llama espera hasta que su sueño se cumplió. Y lo voy a dejar hasta ahí. Y si Dios quiere, el martes le voy a compartir la otra parte de este mensaje. Póngase en pie, por favor. ¿Cuál es el nombre del mensaje? ¿La espera que perfecciona? Porque la fe es la certeza de y una convicción en lo que no se ve. ¿Sí? Porque las grandes cosas de Dios para su vida, escúcheme, vienen cuando usted desarrolla la fe en esa espera. Por eso muchas veces cuando hay enfermedades uno se queja en medio de eso. Oh, dice, me duele tanto esto, ya no quiero más esto. Oh, y a veces, ¿cuántas veces? Oh, me gustaría morir nomás. Y cuando pasa eso, es como lo que le pasó al pueblo de Israel. Por hablar mal de la espera, Dios le agregó un año más por cada vez que hablaron mal. Porque la espera, ustedes, es un proceso que es necesario para Dios desarrollar su fe. Escúcheme bien, y su fe pueda traer milagros no solo a su vida, sino que a aquellos que lo esperan también. Eso hace la fe, trae milagros. La fe de Abraham, ¿qué es lo que trajo? Un Isaac, y trajo que Dios cumpliera esa promesa de hacerlo padre de mucha gente. ¿O no? La fe de Jacob, ¿sabe lo que trajo en la espera? Que Jacob hallara los días cortitos, los 7 años que trabajó lo hallara muy cortito. Y después que dijeran, ya, ok, yo acepto trabajar 7 años más por la mujer que quiero abrazar, dijo. ¿Por qué? Porque la fe desarrolló los primeros 7 años desarrolló la espera desarrolló su fe. Por eso la Biblia dice claramente que los días eran como muy cortitos, ni que lo leímos ahí. Que Jacob los primeros 7 años halló que los días eran cortitos, pasaron rapidito. Eso es fe. Cuando tú tienes fe en la espera, tú no estás pendiente del tiempo. Tú estás enfocado en aquello que la fe te lleva a alcanzar. Cuando usted desarrolla su fe en la espera, hermano, usted no está pensando en cuánto tiempo tiene que estar aquí. Usted está concentrado en lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Usted está concentrado en lo que la fe desarrollada en esa espera, escúcheme bien, puede traer para usted. Por eso José esperaba y no se quejaba. Lo culparon, lo calumniaron, calladito, se fue a la cárcel.
Porque su fe se fue desarrollando en ese lugar. ¿Sabe para qué? Para todo lo grande que Dios le iba a entregar cuando estuviera en el lugar que Dios había preparado para él. Y es lo mismo pasa con usted. Lo mismo pasa con nosotros. Esa es la espera en donde Dios desarrolla la fe. Si usted, escuche, no aprende a esperar, ¿sabe dónde se le nota? ¿Sabe cómo se le nota que usted no espera? Es porque su fe falla, declina, cae en el primer problema que tiene usted. Ahí se nota. Por eso la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Escúcheme bien. ¿Y quién les dijo Jesús a los discípulos? Antes de que esas señales vinieran sobre ellos, les dijo, esperen. Esperen aquí, no se muevan. Imagínense si ellos no se ponen a esperar, no tienen la paciencia y salen a, vamos nomás, si ya Jesús murió. Le dijo, porque mi Padre enviará otro consolador, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Ustedes serán llenos de él, ¿sí o no? Le dijo, y me van a hacer testigos. ¿Por qué me van a hacer testigos? Le dijo. Porque el poder va a estar en usted, porque van a haber señales, le dijo. Van a poner manos sobre los enfermos, van a hacer esto otro. Le dijo, y me van a hacer testigos en Judea, Samaria, o sea, hasta en donde fueren. Escúcheme bien, esas señales lo iban a seguir. ¿Pero por qué? Porque ellos iban a esperar primero, escúcheme bien, esperar en el lugar donde Jesús le dijo, esperen por algo que no ven, pero mi Padre lo va a enviar. Y cuando mi Padre lo envíe, vendrá poder sobre ustedes. Vendrán estas señales y en ustedes serán notorias, les dijo. Porque eso hace la espera. ¿Quiere señales? No hay ninguno que quiera señales. Aprende a esperar. Porque acuérdese que en la espera que Dios desarrolla su fe. En la espera donde crece su fe. Y después que usted salga de la espera, ¿sabe lo que va a pasar? Van a haber cosas que usted no va a buscar, sino que lo van a acompañar a usted, porque esa es la promesa de Dios. Que cuando usted ore va a haber resultados. Que usted cuando clama a Dios, ahí va a haber respuesta de Dios sobre usted. Escuchen que cuando usted se enferme, se va a poder parar de esa enfermedad. Comerán cosas mortíferas y no le harán daño. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Escúcheme, pero la espera es necesaria para que se desarrolle aquello que Dios puso en nosotros. Eso que se llama fe. Cierre sus ojos. Padre, oramos delante de ti esta noche, Señor. Oramos dando gracias por tu palabra, dando gracias por lo que has hecho, por lo que nos enseñas, nos hablas esta noche, Señor. Creemos, Padre, con todo nuestro corazón, que en medio de esa espera, en medio de ese proceso, en medio de esa situación con la cual podamos haber llegado este día a este lugar, Señor, por medio de tu palabra, hoy día también, Dios mío, recibimos esa respuesta. Recibimos esa dirección, Señor, porque sabemos, Dios mío, que la espera nos desarrolla. La espera desarrolla nuestra fe. La espera es la que lleva a que nuestra fe pueda crecer cada día para todas esas cosas grandes que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, muchas veces, Señor, Dios mío, declinamos, muchas veces desmayamos, Señor. Padre, porque no desarrollamos la fe en ese periodo de espera. No desarrollamos, Señor, aquello que tú pusiste en nuestras vidas para agradarte a ti. Cuando la fe se desarrolla, esa fe se convierte en una fe verdadera. Se convierte en una fe, Padre, que suelta milagros, que desata milagros sobre nuestras vidas, Señor. Padre, porque si hay algo que a ti te agrada, si hay algo, Dios mío, que